Es de esperar, si trabajamos bien y paralelizamos ordenadamente los desarrollos, que no tengamos conflictos al integrar versiones, como es el caso del ejemplo que venimos desarrollando. Es decir, que no nos ocurra, o que nos ocurra escasamente en tal caso, que en las dos versiones a integrar hayamos realizado cambios sobre la misma parte del mismo objeto. Y recordemos que por objeto no entendemos solo a los objetos GeneXus, sino también a los atributos y a los dominios. Recordemos que en nuestro caso, partiendo de esta versión 1, donde teníamos la transacción airline de esta manera, en la versión de desarrollo principal cambiábamos el tipo de datos del atributo airline name y agregábamos estos dos atributos. Y por otro lado, en la versión de desarrollo paralela, lo que hacíamos era agregar un atributo nuevo. Por tanto, los cambios hechos en una y otra versión de la transacción no se superponían, o dicho de otro modo, no presentaban conflicto. Es de esperar que eso suceda entonces en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede haber casos en los que sí se presente este conflicto. Pensemos qué hubiera sucedido si en lugar de realizar la modificación anterior a la transacción airline en la línea de desarrollo paralela, modificáramos también, además de agregar este atributo nuevo, el tipo de datos de airline name. Es decir, se ha modificado su tipo de datos en la versión de desarrollo principal y simultáneamente se modifica en la versión de desarrollo paralela. Entonces, ¿qué pasa cuando queramos hacer el merge e integrar los cambios efectuados en esta versión a partir de la congelada versión 1 en la versión de desarrollo principal? Aquí es donde aparece el conflicto, en el objeto atributo airline name. Destaquemos que es en el objeto atributo airline name y no en la transacción que se produce el conflicto, puesto que la estructura de la transacción en un caso y en otro no están modificando una misma parte a la vez. Veamos que aquí se han agregado estos dos atributos, airline name permanece en la estructura de la transacción y aquí se ha agregado este otro atributo. Es decir que los cambios en la transacción no se solapan. Lo que se solapa son los cambios en el tipo de datos del atributo airline name. Bien, las dos versiones de desarrollo cambiaron el mismo objeto entonces, el atributo, desde la versión congelada en común. ¿Quién gana a la hora de realizarse el merge? Si lo hiciéramos en GeneXus, veríamos en la ventana de output el mensaje de advertencia que estamos indicando. Conflicto en el atributo airline name. Y nos dice que comparemos con la versión anterior, con la revisión anterior, y resolvamos el conflicto manualmente, puesto que alguno va a tener que ganar, pero de pronto no es el que a nosotros más nos interesa para el caso particular en el que estamos trabajando. Si abrimos el comparador para ver las diferencias, nos va a mostrar el antes y el después para el tipo de datos del atributo airline name. Como podemos ver, en el antes teníamos character de 100 y en el después vamos a tener varchar de 400, es decir, quien está ganando es la versión origen del merge. El origen en nuestro caso era upgrades for version 1 y el destino del merge era travel agency. Para el objeto con conflicto, gana el cambio hecho en la versión origen y se sobrescribe el objeto en la versión destino. Por tanto, si abrimos la transacción tal como queda en Travel Agency, es decir, la transacción ya mergeada, vamos a ver que aparecen los atributos de una de las versiones y de la otra, y Airline Name quedó con el tipo de datos que se le había asignado en la versión origen. Observemos también que en el output se nos está informando que los cambios a la transacción airline fueron mergeados exitosamente, por lo que decíamos hace un instante, es decir, que el conflicto no se presenta en la transacción. A nivel de la transacción no se han hecho dos cosas a la vez simultáneamente sobre una misma parte, sino que se presenta a nivel del atributo airline name. Y es por eso que sí podemos ver a la transacción exitosamente mergeada. Evidentemente, si esta resolución del conflicto en la que gana la versión origen de la integración no nos satisface para este caso y necesitábamos que ganara la otra y que airline name quedara con el tipo de datos
character de 100, alcanza con poner activa la revisión anterior. Y con eso entonces airline name tendrá el tipo de datos character de 100. Ese es un procesamiento posterior que hacemos nosotros sobre el merge automático. De pronto tal vez no nos interese ni siquiera que quede como character de 100 y nos interesa recuperar el valor anterior o modificar el valor. Todos esos son cambios que requieren de nuestra decisión. GeneXus por tanto realiza ese merge automático donde en caso de conflicto gana siempre la versión origen y luego nosotros tendremos que hacernos cargo de modificar los casos que queremos tengan otra resolución y no esa.